Cuando yo terminé el colegio, hice el examen de admisión para la Universidad Nacional. Y cuando entregaron las notas, yo quería entrar a Ingeniería en Sistemas, no me acuerdo cuánto era como 700 algo, no me acuerdo la nota. Y cuando entregaron las notas, era como que mi nota pegó en el palo, como dicen. Más es gula. Usted está con 70 y dice, más es gula. No. La nota pegó en el palo. Entonces de la universidad me llamaron y me dijeron, mira, vas a quedar en una lista de espera. No te podemos admitir de una vez, sino que vas a entrar en una lista de espera. Y nosotros te llamamos. Y eso, uno queda como en un limbo en la vida. Uno dice, no sé qué hacer, ocupo estudiar o trabajar, algo ocupo hacer, pero es como que uno queda como en un limbo en la vida y uno dice, no sé qué tengo que hacer. Y resulta que entonces yo dije, ok, voy a buscar trabajo, porque no sé qué va a pasar. Entonces busqué trabajo y en eso conseguí mi primer trabajo, que fue mesero en un restaurante cafetería. Usted ha visto esos meseros que llevan 10 platos, 5 bebidas, así. Yo era uno de esos. Yo iba así, papá, yo era un mesero que prometía. O sea, yo prometía como mesero. De verdad era bueno. Y yo iba así y me acuerdo que trabajaba con un delantal como de cocina que me ponían. Tenía unas bolsas aquí y en esas bolsas yo metí mi celular, que en ese entonces era un Nokia de tuquito que pesaba como 4 kilos, pero ahí lo andaba, porque yo estaba trabajando como mesero, pero yo estaba esperando una llamada. Entonces yo estaba ahí con los platos aquí, el celular comenzaba a sonar y yo decía, ahora sí no sé dónde voy a poner esto, pero yo tenía que contestar. Porque yo no me acuerdo si existía identificador de llamadas o no, que uno podía decir y devolver la llamada, yo no sé. Pero el teléfono sonaba y yo tenía que contestar. Y muchas veces hice de todo para contestar y contesté y era algo X. Y yo, a veces iba así con el vaso y le decía al cliente, sostenga el vaso, sostenga el plato, todo porque necesito contestar. Hasta que un día, gloria a Dios, llegó la llamada que yo estaba esperando. Gloria a Dios. Pero hay algo que aprendí de esto, y es que yo puedo agarrar mi celular, ponerlo aquí y desear con todo mi corazón que suene. Aquí estoy deseando con todo mi corazón que suene mi celular. Pero resulta que el deseo de mi corazón no es suficiente para que el celular suene. Para que el celular suene se necesita que haya alguien con la intención de llamarme. Para que mi celular suene se necesita que haya alguien interesado en mí, en hablar conmigo. El deseo de mi corazón no es suficiente para que mi celular suene. Porque la intención del que llama es más importante que el deseo de mi corazón. La intención de aquel que llama es más importante que ese deseo. ¿Y sabe qué? Usted tiene un Dios que llama. Dígale al que está a la par, usted tiene un Dios que llama. Y su llamado es más importante que mi deseo. Dígalo en voz alta, dígale, su llamado es más importante que mi deseo. Y muchas veces me sonaba el celular y yo tenía todos los platos aquí, con el pie tenía otro, un pichel aquí y todo, pero cuando el celular llamaba no importaba mi condición, yo tenía que contestar. Porque cuando el que llama es importante, tu condición es irrelevante. Cuando el que llama es el importante, tu condición es irrelevante. Cuenta la historia de un hombre que le hizo un favor al presidente de los Estados Unidos. No porque él era amigo del presidente, sino que él era amigo de un amigo, de un amigo, de un amigo del presidente.
y le pidieron que le hiciera un favor. Y ese hombre viaja a otra ciudad a hacerle el favor al presidente. Le hace el favor, regresa a su hotel y se enferma. Cuando uno se enferma de verdad, como un hombre con gripe que no se puede ni levantar. Así, pero hecho leña, enfermo. Y de repente estaba ahí sintiéndose terrible y el celular suena. Y cuando suena, dice, aló. Y le dicen del otro lado, hola, soy el presidente de los Estados Unidos. Y él se despertó y brincó de su cama. Y dijo, hola señor presidente, ¿cómo está? Porque cuando el que llama es el importante, tu condición no importa. Si cuando Dios te llama, usted siente que en su vida usted está con platos aquí, por allá, que todo es un desorden. Pero si Dios llama, tu condición no importa. Dios está llamando nuestras vidas. Dios te está llamando. Porque es un Dios intencional. Un Dios que tiene un propósito. Así que quiero compartirles este mensaje que le puse conexión. Porque ocupamos conectar, ocupamos comunicación, ocupamos hablar con Dios, ocupamos conectarnos con Él. Y quiero que me acompañen a 1 Samuel 3, del 1 al 11. Esta es una historia que yo creo que si hubiera pasado hoy, no sé, no es una llamada de teléfono, pero es como una llamada telefónica. Y es un hombre que se llama Samuel, un profeta de Dios, un profeta que Dios usó para restaurar la monarquía en Israel, un profeta que Dios usó para llamar al rey David, un profeta que Dios usó para restaurar la adoración en el pueblo de Israel, un profeta que Dios usó para llevar a Israel a victorias, un profeta que Dios usó para escribir libros, partes de la Biblia. Y todo comenzó con una llamada. Todo comenzó con una llamada. Y en 1 Samuel 3, del 1 al 4, leo traducción lenguaje actual, dice: en aquellos tiempos Dios se comunicaba pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y dijo: aquí estoy, Elí, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, anda y vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios, ¿qué hizo Dios? Volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue de nuevo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. Le dijo: ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez, ¿qué hizo Dios? Llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo: anda a acostarte. Y si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes y le dijo: Samuel, Samuel.
Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Y Dios le dijo, puntos suspensivos, y ahí comienza el viaje de Samuel. Ahí comienzan las hazañas de Samuel. Ahí comienza toda la historia de Samuel. Porque en un momento dijo: aquí estoy. ¿En qué puedo servirte, Dios? Eso es como cuando decían antes, creo que es un dicho que ya no se usa, le cayó el 20, cuando la monedita en un teléfono público caía y había conexión. Eso es cuando usted conecta con Dios. Samuel llegó y conectó con Dios. Usted necesita conectar con Dios. Cuando la palabra de Dios conecta con un hombre de Dios, nace un ministerio. Cuando la palabra de Dios conecta con un hombre de Dios, comienza la restauración de un hogar. Cuando la palabra de Dios conecta con un hijo de Dios, comienzan los milagros. Cuando la palabra de Dios conecta con un hijo de Dios, comienza una historia de victoria. La victoria comienza cuando la palabra de Dios conecta contigo. Y Dios nos llama, y nos llama, y nos llama. Y es momento de que digamos: Dios, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Usted puede creer que la necesidad más grande en su casa son las finanzas. Usted puede creer que la necesidad más grande en su vida, no sé, es salud, trabajo, finanzas. Pero la necesidad más grande de tu vida es tu santidad personal. Es conectar con Dios. John MacArthur, un predicador cristiano muy popular, dice: el pueblo se va a convertir en lo que sus líderes son. Por eso, la necesidad más grande del pueblo es la santidad personal de sus líderes. La necesidad más grande de tu hogar es tu santidad personal, porque ellos se van a convertir a lo que sos. La necesidad más grande en tu trabajo es que marques la diferencia con esa santidad personal, porque cuando contestas al llamado te conectas con Dios, y conectarte con Dios es el inicio de todo. Reconoce que es Dios quien te llama una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dios te llama. ¿Saben? Si el sueño de tu vida es hacer los mejores buñuelos del mundo, tenés que tener un corazón dispuesto a vivir una vida llena de harina y de azúcar. Usted no puede decir: yo quiero ser el que haga los mejores buñuelos, y después, ay, chicha, andar lleno de harina. Como odio el azúcar. No. Si el sueño de tu corazón es hacer los mejores buñuelos, dispón tu corazón a llenarte de harina y azúcar. Si el sueño de tu corazón es ver tu familia restaurada para Dios, si el sueño de tu corazón es ver tu vida restaurada, tu matrimonio restaurado, dispón tu corazón a contestar a Dios y comenzar a vivir una vida llena de propósito, de retos, de ir adelante, de servirle a Dios. Si ese es el sueño de tu corazón, dispón tu corazón a vivir una vida de servirle a Dios. Usted no puede soñar con la restauración interior del Espíritu Santo si usted no tiene un corazón dispuesto a ser lleno de Él. Usted tiene que tener ese corazón dispuesto. Usted necesita conectar con Dios. Ese era el primer punto. Contestas el llamado y te conectas con Dios. El segundo punto: conectas con el plan de Dios. Y quiero que me acompañes a Efesios 2:10.
buscarlo aquí. Efesios 2:10. Les está hablando el Señor, amén. Efesios 2:10, esta la voy a leer en Reina Valera. Dice: porque somos hechura suya. Diga, soy hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que hay obras que Dios preparó de antemano para que usted camine en ellas. Conectas con Dios y conectas con el plan de Dios, con un plan de un Dios intencional que tiene un propósito, que desde que te creó tiene un plan de obras para que camines con Él. Dios quiere hijos que caminen. Dios quiere hijos que se levanten, que caminen, que respondan al llamado de Dios. Y usted puede decir: es que yo no lo merezco, estoy lleno de errores y de fracasos. ¿Para qué le digo que no? Sí. Yo soy eso. Todos somos eso. Estamos llenos de errores y de fracasos. Pero la Biblia no se cansa de enseñarnos que Él se glorifica en nuestra debilidad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que eran los menos probables y Dios los usó para cosas grandes. Porque aquel que es el menos probable es el que Dios usa para causar un mayor impacto. David era el menos probable. Samuel llegó, vio a todos guapos y grandes, y David ni estaba. Su papá no lo veía probable, era el menos probable. Pero aquel que era el menos probable tuvo un impacto grande, porque los milagros de Dios se reflejan en nuestra debilidad. Y cuando el que llama es importante, mi condición es irrelevante. Así que si usted siente el llamado de Dios y usted ve su condición y dice: yo no puedo, es momento de que usted diga: mi condición no es importante, porque Dios me está llamando y Él es el importante. Él se glorifica en mi debilidad. El evangelio se encarga de tomar personas imperfectas y hacerlas perfectas en la gracia de Dios. Así que cuando usted conecta con Dios, hay un propósito para que camines en Él, que Él preparó de antemano para tu vida. Cuando conectas con Dios, conectas con su propósito. No hay una sola persona sentada aquí para la que Dios no ha preparado algo. Que Dios dijera: uy, se me olvidó Nelsito, ay, Dios mío, se me fue. No, hay un propósito para la vida de Él que Dios preparó de antemano para Él. Pero hay que levantarse y caminar. Hay que responder al llamado de Dios, decirle: heme aquí, aquí estoy. Porque la restauración, las cosas grandes comienzan cuando conectas con Dios. Y el último punto para terminar es que contestar al llamado te conecta a la casa de Dios. Hay personas que dicen: es que yo quiero que a mí Dios me llame, pero a las naciones. Yo quiero que Dios me llame, pero yo soy un llanero solitario. Dios nos llama llaneros solitarios. Yo quiero que Dios me llame, pero a otras cosas. Solo hay un llamado que Dios hace. Solo hay un llamado que Dios hace. Solo hay un llamado verdadero: el llamado a volver el corazón a Él. Ese es el llamado que Dios hace. Ese es el llamado verdadero.
Ese es el llamado que necesitamos. Así que usted no necesita que Dios lo llame a las naciones, cosas grandes. Que Dios tiene cosas grandes, no me malinterpreten. Usted necesita volver su corazón a Dios. Y conectas con la casa de Dios, porque este es un lugar donde cuando usted le dice a Dios: Dios, ¿en qué te puedo servir? El lugar para servirle a Dios está aquí en su casa. Dispón tu corazón. Nosotros no predicamos un evangelio separado de la iglesia. Nosotros predicamos un evangelio que te conecta con la casa de Dios. Porque tenés que aprender a vivir con un corazón dispuesto a servirle a Dios y dejar de vivir con un corazón esperando que Dios te sirva. Nuestro anhelo tiene que ser servirle a Dios y no que Dios me sirva. Usted necesita conectar con la casa, con la comunidad. La comunidad te forma, te hace crecer, te rodea de gente que te va a ayudar en tu propósito. No sé si una vez lo conté predicando, ¿no? Pero una historia de un señor que se dio cuenta que existía un lugar donde las personas con solo pensar algo lo tenían. No sé si alguna vez lo conté. Pero usted se levanta y se da cuenta que existe un lugar donde las personas con solo pensar algo lo tienen, y usted breteando de lunes a viernes, sábado, domingo, todos los días. Entonces esa persona se dio cuenta que existía ese lugar y dijo: me voy para allá, me voy. Y agarró sus maletas, se fue a la parada del tren, se montó en el tren y el tren comenzó a andar y andar y andar y andar. Y él decía: ya quiero llegar a ese lugar donde las personas con solo pensar algo lo tienen. Y de repente el tren para en un lugar vacío. Y el maquinista, conductor, chofer del tren, no sé cómo se le dice, le dijo: hey señor, está eso parada, aquí te bajas. Y él se quedó viendo el lugar vacío y dijo: ¿cómo? ¿Este es el lugar donde las personas con solo pensar algo lo tienen? Y le dijo: sí, este es el lugar. Lo único que se veía al fondo era una casita así, pero a lo lejos. Y le dijo: este es el lugar. Lo que sucede es que en este lugar todas las casas están separadas a millones de kilómetros de distancia. Entonces usted ve esa casa allá al fondo. Su vecino más cercano está a millones de kilómetros de distancia. Y en ese momento el hombre comprendió que es la necesidad lo que hace que la gente viva en unidad. Cuando hay necesidad, vivimos en pueblos, en ciudades, ocupamos el súper cerca, la bomba cerca, todo cerca. A veces usted piensa que si en su vida no hubieran necesidades, todo sería mejor. Pero tal vez seríamos esos solitarios, lejos, egocéntricos, que no ocupamos de nadie. Cuando conectas con la comunidad, te rodeas de personas que te hacen vivir y caminar a través de tu necesidad con las manos de Dios.